intentando entrar todavía. Están esperando a que los acepten. Ay, me fijó. Había dos. Esperando, ahí están. Siempre recuerden conmigo entrar lo más horario posible, porque una vez que yo comparto pantalla no veo más la pantalla donde me figura gente que quiere entrar. Así que, si no, si entran tarde, esto, que alguien me chifle en la oreja, profe, hay gente queriendo entrar y listo, que yo no tengo cómo ver. Profe, Bueno, o sea que la escuela mecanicista busca dar explicación desde la física, ¿no? claro, la escuela mecanicista o fisicista tiene como sustento principal el querer explicar con física y con química un poco todo lo que ocurre en la naturaleza. Para ellos todo lo que ocurre en la naturaleza se podía explicar con física y con química, nada más. A ver, estamos hablando de 1500, 1400, 1500, 1600. La biología, espérenme un segundo que si no enchufo la PC me quedo sin batería. Hola, acá estoy de vuelta, con batería. Con física y con química explicar todo lo que sucedía en el mundo, inclusive lo que le pasaba a los organismos. Eso. Profe, se escucha muy bajo, ¿eh? Bueno, a ver ahora. Entonces, solo física y química para explicar todo lo que pasaba en el mundo parece una bastante, una búsqueda un poco exagerada, digamos, del uso de la física, y así fue, ¿no? Pero como decía, la biología no existía en esa época. Hasta 1800 más o menos, con las teorías darwinianas, la biología no toma un peso muy grande, y entonces todavía faltaba mucho para entender cómo funciona el organismo, y por eso también, dado el éxito que la física tenía, en la física de Newton, en la física de Galileo, bueno, intentaban expandir su dominio de aplicación a todo el resto de las cosas. Pero bueno, finalmente, como digo, aparecen, ellos no llegan a buen puerto, aparecen los vitalistas tampoco, y aparecen a mitad del siglo XX, allá por 1950, miren cuán poquito, los organicistas, que es hoy la visión aceptada en biología, ¿no? Sostienen que los seres vivos son lo que son, no por lo que están construidos, no por su composición. Esto tiene que ver con lo que buscaban los vitalistas. ¿Se acuerdan que buscaban que teníamos algún elemento o material que nos distinguía? Bueno, esto dice que no. Los organismos no tienen nada en su composición que los distinga del resto de las cosas. Lo que diferencia a los organismos del resto de las cosas es cómo están organizados. Ellos lo que dicen es, los organismos están hechos de los mismos compuestos que todo el resto de las cosas. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, nada nuevo. No estamos hechos de nada que nos diferencie de una piedra o de cualquier otra cosa inanimada. La diferencia, dicen los organicistas, es qué estructuras armamos con esos compuestos, que el resto no. Y acá donde aparecen los niveles de organización. Ellos dicen que con los mismos átomos con los que están compuestos y moléculas, todo el resto de las cosas, carbono, hidrógeno, oxígeno, agua, nosotros armamos estructuras que solo aparecen en los organismos. Y según ellos, eso es la principal característica que tenemos los seres vivos. Con esas moléculas armamos macromoléculas que son propias de los organismos, como los compuestos orgánicos que vamos a ver la semana que viene, ¿no? Como los lípidos, los hidratos de carbono y demás. Y a partir de eso armamos organelas celulares, células, tejidos, órganos, sistemas e individuos complejos. A cada uno de estos, ellos lo llamaron un nivel de organización, un nivel de organela, nivel celular, nivel de tejido, nivel de órgano, nivel de sistema y nivel de individuo pluricelular. Cada uno de estos es un nivel de organización. Y lo que les preguntaba hoy, para ellos lo importante es que estos niveles son jerárquicos. ¿Qué significa que están en una jerarquía? Que cada nivel se usa para armar el que sigue.
Con un conjunto de organelas armo una célula, con un conjunto de células armo un tejido, con un conjunto de tejidos armo un órgano y así. Es jerárquico porque cada nivel se usa para armar el nivel que sigue. Y, como bien también dijeron ustedes, es jerárquico porque va del nivel más sencillo, que es el de átomos y moléculas, hasta el nivel más complejo, que es el de sistema o individuo complejo. Hay un aumento de complejidad jerárquica a lo largo de estos niveles. Según esta gente, la respuesta a en qué nos distinguimos los seres vivos del resto de las cosas, es a la presencia de estos niveles de organización. Ninguna objeto que no sea un organismo vivo va a estar compuesta ni de células, ni de tejidos, ni de órganos, ni de organelas, ni sistemas, ni nada. Y ahí está nuestra diferencia. Esta escuela refuta las anteriores, prioriza la organización por sobre la composición. Para ello la física y la química explica solo algunas cosas y hay que explicar con cuestiones biológicas lo que le pasa a un organismo, y aparecen estos, los niveles de organización, que son niveles de estructura, los niveles de organización de las estructuras presentes en los organismos vivos. Bien. Nada. ¿Cómo, profe? ¿Me repite? Se me está yendo el internet y se escucha cortado. O si usted no sé. Si hay alguna duda hasta acá, de estas tres escuelas. No, por ahora no. Todavía No, todo perfecto. no entiende todo. No. Una consulta, profe, nada más. ¿Los griegos qué concepción tenían del origen de la vida? A ver, los griegos buscaban siempre respuestas naturales, o sea, eran un grupo de personas que no buscaban la explicación sobrenatural. El problema es que depende, los griegos son complejos, depende si hablas de Aristóteles o quién, no habían planteado una teoría concreta de origen de los seres vivos. Y los griegos igual compartían que los organismos se clasificaban en animales o vegetales, pero no hay de parte de ellos una teoría que intente explicar el origen de los seres vivos. Por lo menos desde lo Perfecto. biológico. Gracias. Hay que esperar mucho más para que eso pase. ¿Alguna duda más? Bueno, recordar muy bien estas tres escuelas, fíjense lo que tienen en el material, saber comparar y saber distinguirlas es muy importante. Esperen que admito a alguien. Ahí está. Y seguimos. Bien. Insisto, los niveles de organización son hoy fundamentales en la biología y nosotros la materia la vamos a ir viendo avanzando en los niveles de organización. Vamos a ir viendo cuestiones de moléculas, después de organelas, después de tejidos y en ese sentido. Así que es un concepto sumamente importante para nosotros. Recordar esto, acá se ve la jerarquía, ¿no? Con un nivel armo el que sigue, con las moléculas las organelas, con las organelas las células, con las células los tejidos, con los tejidos los órganos y así. Son como una caja dentro de otra caja, ¿no? Y ahí se ve esto, el nivel jerárquico entre estos. Fíjense, mientras los organismos armamos moléculas, células, tejidos, órganos y demás, por ejemplo, las rocas solo tienen estas redes cristalinas. Y acá es donde les digo, esto es por qué nos distinguimos un tipo de objeto, los organismos del resto, por la presencia de alguna de estas estructuras. No siempre aparecen todas, porque hay organismos que son celulares, hay organismos que solo tienen órganos. No todos tenemos todos los niveles de organización. Ojo con eso. Y a su vez hay niveles ecológicos de organización.
Los individuos pueden formar poblaciones, las poblaciones forman comunidades y las comunidades pueden formar ecosistemas. ¿Sí? Pero esos son niveles ecológicos que también se suelen usar en biología. ¿Sí? No son niveles estructurales. Bien, entonces ya sabemos que los organismos son organismos porque presentan estos niveles de organización, se presentan estas estructuras que no las observo en ningún otro lado. ¿Sí? Y esto lo resolvieron los organicistas, insisto, hace unos 70 años atrás. No hace tanto, fíjense. Desde Aristóteles que se viene estudiando la clasificación de los seres vivos y hace 70 años que tenemos una respuesta a esto. ¿Mm? Bien, ahora, ¿cómo se organizan los seres vivos? La respuesta a esto, cuál es la unidad de organización, está dada por una de las primeras cosas que tienen para esta clase, que es la teoría celular. La teoría celular es una teoría de la biología muy importante que explica, fundamenta que la unidad de organización de todos los seres vivos es la célula. Y es la que pone o establece una cuestión muy importante en biología, que es que para ser un ser vivo, al menos tengo que estar hecho de una célula. ¿Sí? Todo ser vivo para tal, y esto tiene que ver un poco con el trabajo del coronavirus que después tienen para leer, para ser un organismo vivo, tengo que estar hecho al menos de una célula. Si no llego a formar una célula para la biología, no soy un organismo vivo. Me dirán qué son, y eso lo vamos a discutir después con el trabajo del coronavirus. ¿Sí? Vamos a ver en cómo lo llamamos, pero, y ahora que hablamos del coronavirus y virus, todos podemos preguntarnos si los virus son seres vivos o no seres vivos. Pero les dejo esta primera cuestión. La teoría celular establece que la célula constituye la unidad morfológica fisiológica de todos los seres vivos, que todos los seres vivos están formados por al menos una célula o el producto de su célula y los productos de esa célula. Dice que todas las propiedades de un organismo dependen de las propiedades de la célula que lo componen y de los productos que éstas emiten o fabrican. Otro postulado importante dice que las células solo se originan de otras células y que toda esta continuidad se mantiene a través de la herencia del material genético. En algún momento se habló, no sé si han escuchado una vez, de la teoría de generación espontánea, donde se pensaba que algunos organismos nacían o de la basura, o de la carne podrida, o de la ropa sucia. Bueno, toda esa teoría cae y lo que se afirma es que una célula solo se origina a partir de otra célula, que lo de la generación espontánea no tiene sentido y que para originar una célula nueva necesito una célula anterior. Y lo último es que la unidad de la materia más pequeña que se puede caracterizar como ser vivo es la célula. Y esto es lo que yo le decía. Para ser un ser vivo, tengo que estar hecho al menos de una célula. Menos que una célula no. Si soy menos que una célula, no estoy hablando de la unidad más pequeña de un ser vivo. Y eso es establecido por la teoría celular. ¿Hay discusión de esto? Sí, hay discusión. Pero, por ejemplo, los virus quedan afuera de esto. Porque los virus no poseen células. Pero esto se mantiene. Bien. Insisto, la teoría celular tiene que ver con esto, con establecer los postulados de los organismos basados en la célula como la estructura más importante que poseen. Bien, ¿dudas con la teoría celular? Escucho ahora. No, por el momento no. Bien, recuérdenla bien, la tienen ahí y recuerden esta idea. Lo que implica la teoría celular es pensar a los organismos desde esta idea de que la célula es la unidad que los construye, es la mínima unidad de vida que los construye. Eso es básicamente la teoría celular. Bien. ¿Cómo reconocemos que un objeto es un ser vivo? Y acá vamos a otro de los temas de hoy. Porque todos los seres vivos tienen un conjunto de características que los unen
que comparten, perdón, desde la bacteria al elefante, como decía Monod, y que no lo tienen los objetos inertes o los objetos que no son organismos. Acá tenemos, ¿no?, un actor famoso, Anthony Hopkins, en organismo vivo y en estatua. Bueno, ¿qué características tiene este que no tiene la estatua para que este sea un ser vivo y este no? Eso es lo que esconde esto en el camino, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características? Ojo que las tengo al revés acá. Van de abajo para arriba. Primera característica, algo que ya hablamos recién cuando hablamos de teoría celular. Todos los seres vivos están formados por células. ¿Sí? Todos los seres vivos están formados por células. Y, como ya dije, todos los seres vivos están formados por al menos una célula. Si no hay una célula, como mínimo, no tengo un ser vivo. Lo llamaré virus, lo llamaré de cualquier otra forma, pero no diré que es un ser vivo. ¿Sí? 2. Otra cuestión importante. Todos los seres vivos intercambian materia y energía con el ambiente. Esto es, todos los seres vivos somos sistemas abiertos. Intercambiamos energía, es muy notorio en las plantas, ¿no?, que toman la energía solar, pero en el caso nuestro también. ¿Cómo tomamos la energía nosotros? Si nos ponemos al sol no hacemos fotosíntesis, que no es nuestra forma de tomar energía. Con los Los alimentos. Los alimentos. ¿Ah? Con el oxígeno. Con los alimentos tomamos materia y energía. ¿Sí? Tomamos materia, pues tomamos nutrientes que necesitamos, y después porque los digerimos, rompemos los enlaces para obtener energía. Y con el oxígeno, ¿no, profe? No, el oxígeno no nos sirve para, no es la fuente de energía, ¿sí? Que lo necesitamos para producir energía. Pero la energía la obtenemos del alimento que ingerimos. ¿Sí? En la unidad de metabolismo vamos a ver bien esto. A través de la degradación de los alimentos. Claro, en la degradación de los alimentos, además de obtener materias primas, obtenemos la energía que se rompe de esos enlaces al degradarlos, obtenemos esa energía para usarla en otras cosas. Así que ahí obtenemos materia y energía. En el caso de los que no somos productores, de los que no hacemos fotosíntesis. Otra característica que tenemos nosotros es que los seres vivos responden a estímulos del ambiente. Se llama irritabilidad. Respondemos al calor, al frío, a distintas situaciones, a la presencia de ciertos compuestos, depende de qué organismo esté hablando, obviamente responde de distintas maneras al ambiente, pero no nos es indiferente el ambiente, no es que el entorno, y esto tiene que ver con el concepto de salud que hablamos esta mañana, ¿no? Esta idea del ambiente como el concepto ecológico de salud como algo importante que nos condiciona. Bien, todos los seres vivos respondemos al ambiente y a sus estímulos, y esto también es una característica que tenemos. Otra característica, todos los seres vivos son capaces de dejar descendencia. Esto es la reproducción. Todos los seres vivos tenemos, quizás para mí, como una de las más importantes características que nos distingue como tal, el tema de dejar descendencia, de la reproducción, ya sea sexual o asexual. Ningún objeto inerte, ningún objeto que no sea un organismo tiene esta capacidad. Porque, por ejemplo, la computadora o el celular que ustedes tienen enfrente es un sistema abierto, igual que nosotros. Pero de reproducirse, digamos, dejar descendencia, solo los organismos. Y esa es otra característica que nos distingue como tal. De esto ya hablamos, todos los seres vivos están formados por células. Vamos a ver después más adelante con más detalle el tema celular, las células procariota, eucariota, de qué está compuesto, sus organelas y demás. No es más tema todavía que de esta unidad. Ya vamos a profundizar en esto. ¿Sí? Células eucariotas, células procariotas, vamos a ir con más detalle. Después, lo que dije, los seres vivos son sistemas abiertos, intercambiamos materia y energía.
No hay ningún organismo que sea un sistema cerrado, ni en la materia ni en la energía. De serlo, se muere. No hay forma. Bien. Una de las otras de las características que tenemos todos los seres vivos es que tenemos un metabolismo. Esto es un conjunto de reacciones de ruptura, de degradación o de síntesis de cosas en nuestro interior. Vamos a ver una unidad entera de esto también, el metabolismo, así que no me voy a extender. Solo saber eso, que todos los organismos tenemos en nuestro interior un conjunto de reacciones químicas ocurriendo que se llama todo ese conjunto metabolismo y que todos los organismos lo poseemos en común. Acá hay un ejemplo de reacciones que ocurren adentro de un organismo. Otra cuestión, los seres vivos crecen y se desarrollan, otra de las características. Y hago una pregunta, a ver si alguien se anima. ¿Crecer y desarrollarse es lo mismo? Y si no lo es, ¿por qué no? No es lo mismo, porque por ahí un nene crece en tamaño, pero no está desarrollado en la totalidad de sus órganos. Claro, O física y puede haber un mal mentalmente. desarrollo. ¿Cómo? O puede ser físico y mentalmente que no está desarrollado. Bien. Vamos acá a aclarar un par de conceptos. Crecer es aumentar de tamaño. ¿Ah? Crecer es aumentar de tamaño. Y el tamaño en general se aumenta porque uno va teniendo cada vez mayor cantidad de células. Eso es crecer. Todos los seres vivos crecen, ¿no? Porque aumentan en cantidad de células o porque aumentan el tamaño de las células que tienen, pero crecen. Algunos se nota más, algunos se nota menos, pero eso es crecer. Desarrollarse no es crecer. Es sufrir cambios, creo. ¿Cómo? Perdón. Es sufrir cambios. Como el Claro. SAP. Había un ejemplo en el libro. Cambios que ocurren durante el ciclo de vida de un organismo. Cosas que aparecen, cosas que desaparecen, ¿sí? Y eso es desarrollarse. Cuando ahí hablaban mucho hoy de falta de desarrollo. Bueno, pensemos en el desarrollo normal, ¿no? Los que tenemos las personas a lo largo de nuestro ciclo de vida, ¿no? Nos van ocurriendo cambios, ¿sí? Y eso es el desarrollo, que aparezcan cosas nuevas, que desaparezcan otras. Esto se da tanto a nivel celular como a nivel organismo, ¿sí? Pero bueno, todos los organismos crecen de alguna manera y se desarrollan, ¿sí? Esto es, tienen ciclos de vida donde hay cosas que aparecen y cosas que desaparecen. De esto ya hablamos, la irritabilidad, todos los organismos respondemos a estímulos del ambiente, ¿sí? No nos es indiferente, en este caso el dibujo, la luz para la planta, es un estímulo y responde hacia donde está la luz, ¿sí? Pero todos los organismos respondemos a distinta cantidad y tipo de estímulos, pero todos respondemos a estímulos del ambiente. Bien. Esta es otra cuestión, se llama homeostasis. ¿Sí? ¿Qué es la homeostasis? Es una característica que poseen los seres vivos de mantener su interior relativamente constante. ¿Cuál es el ejemplo más rápido que se les ocurre que ahora a cada rato nos están midiendo cómo está nuestra homeostasis de ese valor? La temperatura. La temperatura interna. ¿Sí? Ahora nos ponen termómetro ese en la muñeca en todos lados, ¿no? ¿Qué nos están midiendo? Si la temperatura nuestra, que tiene un valor de equilibrio que se suele mantener constante, está en ese valor. Si no está en ese valor, es señal de que algo puede estar pasando. ¿Sí? Entonces, todos los organismos tenemos un equilibrio interno. Nuestro interior no es un caos, sino que se manejan ciertos valores de equilibrio, como el caso de la temperatura, y a esa propiedad se la llama homeostasis. Bien, de esto ya hablamos, la capacidad de dejar descendencia, reproducción. Hablamos. De esto también en parte ya hablamos hoy. No todos los organismos modificamos el entorno, el ambiente, los humanos le hacemos pelota, pero todos lo modifican, todos, ¿sí? Solo que nosotros lo estaríamos haciendo como en una forma demasiado abrupta.
Bien, un par de cositas finales de este tema. Los seres vivos cambian a lo largo de las generaciones, dando origen a nuevas especies. Esto es lo que se llama evolución, ¿sí? Los cambios graduales a través del tiempo. Todos los organismos evolucionan, no es un cambio que uno vea de un día para el otro, pero hay registro paleontológico de esto. Y finalmente, ¿no? Acá el camino muestra la evolución de los peces hasta los anfibios terrestres, ¿sí? O la evolución de los dinosaurios hasta las aves, lo muestra esquemáticamente, ¿no? Pero para mostrar esto, los cambios graduales a través del tiempo. Y finalmente tenemos una propiedad que es la autopoiesis, que es que todos los organismos se autoconstruyen. Esto es, todos los organismos tomamos nutrientes que utilizamos para construirnos, para renovarnos, para arreglar cosas que se rompen o que ya no sirven, ¿sí? Para hacer nuestro automantenimiento, ¿sí? Y esto también es una propiedad que tenemos los organismos, de hacer el mantenimiento y la autoconstrucción de todo lo que tenemos en nuestro interior. Bien, dudas, cuestiones, os escucho. Es muy importante que sepan dar ejemplos de todas estas características. Ahora vamos a ver algunos de los ejercicios que están en la guía, que donde nos piden, nos dan un ejemplo y nos preguntan qué es. Tiene que quedar claro esto, que pueden reconocer o dar un ejemplo de todas estas propiedades que vimos, ¿sí? Esta de las últimas puede ser cuando, perdón, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el órgano más grande del cuerpo humano, que es el de la piel, puede pasar que ante una lesión la piel se reconstruye, digamos. Exacto. Todo lo que es reparación de tejido es una característica de autopoiesis, de autorreconstrucción, ¿sí? Como dijiste, la piel puede ser cualquier otro lugar, pero en la piel es lo que más vemos notoriamente. Pero bueno, todo lo que es reparar tejidos viejos, tejidos que ya no sirven o tejidos que se lastimaron, tiene que ver con esta característica. Profe, disculpe, hay una chica que quiere entrar a la clase. Está ahí. ¿Y era Daniel? Bien. ¿Le parece que veamos algunos ejemplos de la actividad antes de avanzar? Dale, dale. Creo que dejé de compartir la otra pantalla, creo, ustedes me dicen. Sí, no se ve más. Sí, no se reparte más. Voy a abrir el Dejo de archivo. compartir. Espérenme un cachito y vamos a ver un poco las actividades. Y esto, insisto, yo le puedo preguntar mucho de esto, ustedes estaban preocupados por los exámenes, esto, dar ejemplos. Es muy importante que puedan pensar en concreto. ¿Ejemplo de cada característica, profe? Sí, de cada característica. Vamos a ver el ejercicio, pero que les comparto. Si escuchan roncar es mi perro. Tengo un perro muy chiquito que ronca como si fuera un elefante y está durmiendo en la... Pesa 4 kilos, pero ronca como si pesara... No saben lo que... El mío también ronca. Siempre que doy clases, él se sube, pide subir una silla al lado mío y ahí se duerme, todas las clases. Es mi alumno con asistencia perfecta, solo que lo duermo, ¿me escuchan? Pero bueno, ronca como... da envidia, digamos. Bueno, vamos a ver, parte A acá, ¿no? Vamos a ver, algunas, si nos animamos a ir viendo a qué característica responde cada uno. Fíjense, dice la bacteria Clostridium tetani, la que produce el tétano famoso que nos da la antitetánica, dice es la responsable de la enfermedad del tétano. Es un organismo unicelular. ¿A qué característica de los seres vivos responde esta afirmación? ¿Qué les parece?
pregunta. ¿A cuál les parece? Perdón, profe, ¿a qué reino pertenece? Preguntó. No, dice, la bacteria Clostridium tetani, la responsable de la enfermedad del tétanos, es un organismo unicelular. La pregunta es... Afecta a otro ser vivo, ¿no? Eso es lo que dice, pero acá dice, ¿a cuál de las características de los seres vivos hace referencia cada párrafo? Bueno, este que leímos recién, ¿a cuál les parece? De que para ser considerado un ser vivo es necesario poseer por lo menos una célula. Exactamente. No, esto de la organización celular. Necesito al menos una célula para ser un ser vivo. ¿Sí? Responde a esa consigna, ¿no? Me dice, es un organismo unicelular. Con lo cual, estamos en esa característica. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿A alguno le quedó dudas? Y no pasamos a la siguiente. ¿Podría repetir? Perdón, todas las bacterias son unicelulares. Sí. Sí. Todas las bacterias del reino, no vimos reino, ahora a ver si los menciono rápidamente después, que está en esta unidad, pero son reino monera, es unicelular. Bien. Vamos con el siguiente. Dice los lepidópteros. Los lepidópteros se los traduzco. ¿Sí? Son un orden de insectos, casi siempre voladores, conocidos como mariposas. ¿Sí? Su ciclo de vida consiste en 4 etapas. Etapas que incluyen el huevo, la larva, la pupa y el adulto. El proceso entero se llama metamorfosis completa y es una de las 2 formas en que los insectos van desde un huevo hasta un adulto. Bueno, ¿a qué propiedad? A la de que los seres vivos crecen y se A crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo. El crecimiento, podemos nombrarlo igual, pero es más que nada el desarrollo. Me está hablando de etapas del desarrollo, de que va a haber distintas estructuras, ¿no? Va a haber un huevo, después una larva, después una pupa, después el adulto, hay cambios en el medio, me está hablando básicamente del desarrollo. Obviamente esto implica un crecimiento todo en este momento, pero más que nada son etapas de desarrollo, porque desde la oruga hasta el adulto hay mucho cambio en el medio, entonces es más una cuestión del desarrollo. Bien. Después, la auxina, conocida como hormona de crecimiento, se encarga de señalar a la célula que debe multiplicarse de forma que la planta pueda ir creciendo. La auxina aparece en los tejidos de la planta en crecimiento de forma natural, pero es inhibida por la luz. Por lo tanto, cuando la luz de una parte del tejido de la planta, por tanto, cuando la luz da en una parte del tejido de la planta, deja de producir auxina acumulándose en las partes oscuras. Responde ante el ambiente. ¿Cómo? Vamos de vuelta. Responden a estímulos del ambiente. Responde a los estímulos del ambiente. Bien, estímulo del ambiente. Ojo que me habla de crecer, de que está creciendo. Y dejar de reproducirse también. Todo eso, en realidad lo que me está diciendo, en realidad igual el párrafo, es que cuando recibe luz hay algo que pasa. Quiere decir, me está hablando de la interacción con el ambiente. ¿Sí? Lo que hablamos hoy como irritabilidad. Así que ojo con eso. Aunque diga crecimiento por ahí, no me estaba hablando de crecimiento, sino de irritabilidad. Bien. Dice, los animales, por ejemplo los elefantes, se rocian con agua para enfriarse en un día caluroso y muchos animales buscan la sombra cuando tienen calor. Por otro lado, las lagartijas suelen tomar sol en una piedra caliente para calentarse y los polluelos de pingüinos se reúnen en grupos para retener calor. ¿Homeostasis? Homeostasis. ¿Sí? Son distintas conductas para mantener un valor estable en el interior. En nuestro caso, el control ocurre solo. Hola. Sería entonces lo de reconstruirse, ¿no? ¿Cómo? Sería entonces lo de reconstruirse, en el caso de los elefantes. No, lo de homeostasis. Homeostasis. Hay una chica que está intentando entrar de vuelta. Lo de homeostasis. No puede. ¿Cómo?
Que hay una tía que está intentando entrar de vuelta y no puede. Hay que aceptarlo. Esperando. No tengo a nadie esperando. Bien, esto es homeostasis, regulación de la temperatura por distintas conductas. Me tiro agua, me meto a la sombra, me pongo al sol. Bien, vamos con la última. Los peces bruja o mixinos son un grupo de animales marinos con forma de anguila. Estos son seres casi ciegos, así que se abren paso por el fondo del mar usando el olfato y el tacto. Pero ahora, en una sorpresa impactante para los biólogos, un estudio detallado de un fósil de mixino de 300 millones de años ha revelado que estos animales alguna vez tuvieron ojos funcionales. ¿Qué es esto? Adaptación al ambiente, al medio ambiente. No, los cambios a lo largo de las generaciones, la evolución. Dan origen a nuevas generaciones. Porque la evolución lleva a la adaptación, así que pueden usar las dos. ¿Sí? Recuerden eso, la adaptación y la evolución siempre van de la mano. Los organismos evolucionan adaptándose a distintos ambientes, así que van de la mano. Pero siempre, si pueden, nombren a las dos juntas. Esto es un ejemplo de evolución. En 300 millones de años estos bichos perdieron los ojos, ¿sí? Porque en realidad se adaptaron a vivir en un fondo donde hay oscuridad y demás. Bien, pero siempre ten en cuenta, la evolución lleva a la adaptación, por lo tanto van de la mano ambos conceptos. Bien. Bueno, esta es una forma de lo que le pueden preguntar. Lo que se suele hacer es buscar que ustedes apliquen el conocimiento. Y para eso se le puede dar, como en este caso, una actividad esperen que comparto el Power de nuevo. Se le puede dar una actividad donde se le presentan textos y ustedes tienen que decidir a qué característica corresponden. Bueno, dudas, cuestiones, inquietudes, antes de ver un cachito lo que nos queda. Perdón, profe, a mí me quedó colgado medio la última que... ¿Lo de evolución y adaptación? Sí. Sí, recordá que la evolución, dijimos, era el proceso de cambio gradual a través del tiempo, ¿sí? Pero que el resultado de esa evolución siempre es la adaptación de los organismos. Entonces, por eso digo que son dos cosas que van de la mano. Los organismos evolucionan adaptándose a distintos ambientes. Entonces, siempre van las dos ideas de la mano. Eso es lo que había dicho. Disculpe, Bien. profesor, ¿pueden apagar los micrófonos? A ver qué silencio yo. Bueno, a ver. Bueno, vamos con lo último, que voy a hacer un repaso breve. Tienen ahí dos reinos, ¿sí? Reino monera, protista, hongos o fungi, plantas y animales. Lo que tienen que más o menos saber de esto es más o menos las características de cada uno de ellos y ejemplos. Reconocer ejemplos. Eso es lo más importante. Como hablamos hoy, el reino monera es el reino de las bacterias, todos organismos unicelulares procariotas, ¿sí? Algunas de las bacterias son causantes de enfermedad, no todas, la mayoría de las bacterias son organismos descomponedores, descomponen la materia orgánica en los ecosistemas, tienen un papel muy importante, así que no es que estas bacterias son algo malo que nos enferman, son muy poquitas especies las que hacen eso, comparado con todas las que hay. Las bacterias se suelen nombrar en función de la forma que tienen, como cocos, estreptococos, bacilos, vibrios y demás. Son un reino sencillo porque son procariotas, ya vamos a ver más adelante qué es eso en otra unidad, pero sí que son el reino que hace más tiempo que está sobre la Tierra. Hace 3.500 millones de años que están sobre la Tierra. Así que imagínense cuánto hace que están
comparado con los eucariotas que hacen 1.500 millones nada más. Nada más, no es mucho, pero es mucho más. Después está el reino protista, son organismos también unicelulares básicamente, pero eucariotas. Ahí es un grupo muy heterogéneo, pero recuerden por esto, porque es un reino eucariota unicelular, básicamente, mayormente acuático, pero hay también terrestres y algunos de ellos también provocan enfermedades, como por ejemplo el Chagas, que es causado por un protista, un trypanosoma, ¿sí? Pero son la minoría también, ¿no? Reino protista, y bueno, como les dije, el mal de Chagas es uno de los más conocidos en cuanto a que estamos en salud, en causados de patología. Después tenemos el reino fungi como otro de los reinos, el reino de los hongos, ¿sí? Es un reino también eucariota, que tiene una complejidad un poquito más grande, no es un reino ya que puede ser unicelular o pluricelular, ¿sí? Los famosos honguitos de sombrero que ustedes pueden conocer, ¿sí? Pero también hay hongos unicelulares, como la levadura, que se usa para la pizza o se usa para distintos procesos de biotecnología. Recordar que también ¿no? Los hongos tienen un uso comercial en cuanto a alimentos o a producción el uso en la biotecnología, ¿no? Para producción de distintos alimentos o bebidas. El reino hongo se distingue también porque tienen algo que se llama digestión externa, entonces eliminan las enzimas de digestión liberándolas sobre lo que quieren alimentarse y después ya lo absorben digerido, es algo que es casi único de ellos. Y como dije, hay muchos ejemplos de distintos tipos, como vimos también en la alimentación, y uno de los casos más emblemáticos es todos conocerán la famosa penicilina, la sustancia que se usa como antibiótico, que es una sustancia que liberan los hongos, un hongo que se llama Penicillinum, que mata bacterias, ¿no? Y así dio origen al primer antibiótico en la historia, ¿no? De la medicina. Bien, después nos quedan dos reinos, ¿no? Un reino planta, donde están todos los vegetales, una característica que es un reino eucariota, que pluricelular, cuya característica más notoria y común es la presencia de la fotosíntesis, ¿no? La realización de fotosíntesis y la posesión de clorofila como el pigmento asociado a la fotosíntesis. Las plantas, tenemos las más conocidas, que son las plantas con flor o ese tipo de organismos más importantes, pero también existen lo que llaman plantas inferiores, algunos conocerán los helechos o conocerán el musgo, que son también organismos vegetales que en cierta medida son más sencillos, pero pertenecen a este reino. Y finalmente el reino animal, donde estamos nosotros, es un reino también multicelular o pluricelular, igual que el reino plantas, también como eso el reino eucariota, pero en nuestro caso somos heterótrofos, entonces no producimos nuestro propio alimento, no hacemos fotosíntesis y dependemos de la obtención, como ya vimos hoy, de materia y energía desde el entorno como buenos sistemas abiertos que somos. Todo el resto de los organismos que conocen, los más conocidos y notorios, están en este grupo, ¿sí? Se los suele dividir en invertebrados y vertebrados, no es una división muy feliz, pero se lo suele usar así, ¿sí? En organismos invertebrados y vertebrados, ¿no? Entre los invertebrados más conocidos están los moluscos, los artrópodos, que es donde están los insectos, tenemos
los anélidos donde están las lombrices, nidarios donde están las aguas vivas, equinodermos con las estrellas de mar, y en los vertebrados los más conocidos, ¿no? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Insisto, ¿qué tengo que recordar de los reinos? Las características generales y algún ejemplo, pero no mucho más que eso, no es que se le va a pedir con extremo detalle reconocer organismos, pero sí tener estas ideas generales en la cabeza. Bueno, escucho, preguntas, cuestiones, antes de ir cerrando. Todos los reinos son seres vivos, ¿no? Perdón, antes que me olvide, una postura es que, bueno, hoy fue nuestro primer día, terminamos de entender la dinámica, las cuestiones. La semana que viene arrancamos primero, si les parece, arranco con un ratito de dudas en el team, por ahí lo abro antes y arrancamos con un ratito de dudas, cuestiones de esta unidad que bueno, que insisto, hasta que entremos en ritmo con la dinámica, no dejar de tener esa posibilidad. Así que todo lo que vimos a la mañana hoy, a partir de releer, de ver los videos, surja, lo charlamos al principio igual de la semana que viene. Ahora sí, escucho los que iban a ir. Profe, características generales y qué más se van a pedir No, de los características reinos. y ejemplos, que puedas ¿Y reconocer. algunos ejemplos? Sí, que si sepas que las bacterias son del reino monera, que los moluscos son del reino animal, ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, perfecto, gracias. Pero nada más que eso, no complejizar. ¿Alguien me está hablando? Se escucha muy bajito. No escucho, sí, me está hablando. Profe, cuando hablaba del reino protista, son los organismos eucariontes, ¿no? ¿Y los procariontes qué serían? El reino monera. El reino monera es procariota unicelular y el reino protista son eucariotas unicelulares. Muchas gracias. Bien. Lo mientras escucho si alguien más tiene dudas, pero recuerden, vuelvan sobre el material, vuelvan sobre los videos de lo que vimos hoy, de lo que tenemos. La semana que viene tenemos la unidad 3, que es toda la cuestión de química, que suele ser un poco no tan entretenida. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámica posible, pero no dejen de estar sobre el material, que la clase para ustedes no sea solo cuando se encuentran conmigo, sino todo el trabajo con la semana también, que es muy importante, ¿sí? Especialmente previo a la clase. Profe, le hago una consulta, ¿nos van a pedir la tabla periódica? No. Guárdela tranquila en el cajón, no se usa. ¿Cómo? Perdón. Guardala tranquila en el cajón que no la usamos. Ay, qué bueno. Gracias. Gracias. No, ni cerca. Por ahora, no. Con nosotros No, no. profe. Sí. Todos los reinos entonces son seres vivos, ¿no? Sí, son los 5 reinos en los que se clasifican los organismos vivos conocidos. Listo. Profe, una pregunta. Sí. Cuando hace las preguntas en el foro, ¿tenemos que responder todos? No, la idea, lo explicaba, la idea del foro es que participen, no es obligatorio, pero la idea de que participen es para que ustedes puedan intercambiar opinión, ver si lo que piensan está bien, si hay algo que corregir, si están bien orientados. Son disparadores para que todos un poco puedan, inclusive no tiene que ser de memoria, van al manual, buscan, arman una respuesta, no es la idea, no les estoy tomando examen en el foro. Lo que estamos haciendo en el foro es intercambiar para ver, para firmar. Incluso a mí me sirve también, porque yo a veces puedo, como me pasó hoy, noto en la respuesta de todos que hay algo que todos tienen mal, que hay alguna idea que no está, entonces la retomo cuando hablo, cuando doy acá las clases. A mí me sirve mucho también para eso, pero ustedes también, para ir al material, releer, sintetizar algo, buscar, tiene ese objetivo, tiene ese objetivo. Dale, profe, muchas gracias. Profe, una consulta, profe. Dale. Con respecto a los seres no vivos o inertes. No hay seres no vivos, tuvimos... hay objetos inertes.
Objetos inertes, perfecto. No tenemos muchas características. Hasta ahora lo único que tenemos es que no posee célula. Lo vamos a ver un poco más adelante. Nos van a pedir características de los objetos. Quedamos ahí, no vemos más que esto. Digamos, que lo que tienen los objetos inertes es que no poseen ninguno de los niveles de organización que vimos hoy. No tienen ni organelas, ni células, ni tejidos, ni nada. Con eso es suficiente. Perfecto. Profe, tengo otra consulta. Dale. Cuando en cada ficha en el comienzo dice puntualmente lo que se debe saber después de cada clase. Sí. ¿Eso es lo que básicamente nos van a tomar en las evaluaciones? No necesariamente. Eso es solamente lo que les dije hoy a la mañana. Eso es lo que ustedes deben ir, leerlas y darse cuenta si tienen esa idea armada o si no. Para una especie de lista de control. Ah, listo, perfecto. Más o menos podría tirar una idea de qué vendrían en las evaluaciones. Algo. No sé si estabas esta mañana, expliqué que el examen lo hace un grupo minúsculo, son 3 o 4 personas, en el cual yo no estoy, así que no tengo miedo. Okay. De hecho, te cuento, cuando yo vaya a tomar el examen presencial, me dan un sobre cerrado, voy hasta el aula con el sobre cerrado, lo abro, reparto a los alumnos y después me pongo a leerlo. O sea que ustedes se enteran antes que yo de qué les están tomando. Así que no te puedo dar detalles porque los desconozco. Pero sí es estudiar toda la materia. Y sí. Ok. Profe, ¿y este examen que toman a mitad de la materia es un apoyo bastante grande, ¿no? Para el final. Sí. No, es orientativo, es para forzarlos un poco a estudiar a mitad, no que esperen hasta el final, y es para que todos tengamos un poco una referencia. Son 3 preguntitas multiple choice, no es más que eso. Pero bueno, es una parada en el medio técnica para forzar. ¿Y es presencial, profe? No, es a distancia. El único presencial es el del final. El final. Ah, bien, gracias. Profe, lo que son las ramas de la biología, que quedó medio afuera. Como que no se habló mucho de eso, virología, histología, anatomía, está en el módulo 2. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Característica principal? Pero ahí te explico un poco cada área de la biología a qué se dedica, qué estudia, si estudia los virus, si estudia las reacciones químicas, bueno, es un poco eso, nada más. Claro, solo características principales de cada uno. Sí. Perfecto, ¿Podríamos, profe, repasar algunas de las preguntas de actividades para ver si se entendió un poco? ¿Si podemos? Sí. Sí, por eso dije, la semana que viene vamos a arrancar repasando esas cosas. ¿Las actividades? Claro, mi idea de la semana que viene, antes de arrancar con la clase, que tenemos tiempo, vamos a hacer un poco un repaso de como dije, como mucha gente hoy todavía por ahí no sabía cómo era la dinámica, bueno, voy a dar una semanita para que puedan trabajar el material y volvemos a ver algunas cosas. Dale, buenísimo. Bueno, gente, disfruten el resto del fin de semana, laburen en la semana. Yo voy a tratar de estar mirando mensajería por si hay alguna cuestión que aparezca y nos estamos viendo el sábado tempranito. Y seguramente van a aparecer preguntas. Sí, seguro. Dale. Entonces cualquier duda directamente a... Prepárese, profe. No me amenacen porque después no me llega ninguna pregunta. Ojalá llegaran, es señal de que... Bombardeado va a quedar. Bombardeado. Pero por ojalá mí que llegan dudas, es seguro. señal de que están estudiando y eso me pone contento, les puedo asegurar. Para las dudas, entonces, solo mensajería, ¿no? Por mail, nada. Sí, mensajería de miel, por eso. Ah, pero por mail digo nada, ¿no? Ningún correo ni nada. Solo nos tenemos que comunicar. No, manejamos la mensajería interna del miel. Ahí está listo. Bueno. Bueno. Está bueno, porque la duda de otro puede ser mi duda o la de otro. ¿Cómo? No, que está bueno sacarse las dudas ahí en el foro porque mi duda puede también ser la duda de otro. Sí, ¿no? sí. Podemos hacer un foro de consulta en la semana, no hay drama, después lo organizo. No hay drama.
Bueno, Genial, profe. cuídense. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado, profe. Nos vemos. Adiós. Chao. Adiós. Chao, profe.